Seguimos con la serie. El tema de hoy está denominado, o lo nombré así, ¿quién soy? ¿Sí? Tomen nota, es un tema muy corto pero muy profundo que nosotros nos debiéramos hacer esa pregunta, ¿verdad? ¿Quién soy? Y como introducción, este tema nos lleva a lo siguiente, y hablando pues de la serie, ¿verdad?, del maldito orgullo, de cómo el orgullo en el ser humano, cómo el orgullo empieza a trabajar de manera silenciosa, ¿verdad? Yo lo traduzco así, el orgullo como un cáncer, ¿verdad?, que silenciosamente va trabajando y va atacando y nos va invadiendo hasta empujarnos, hasta llevarnos a la muerte. Y el tema de quién soy es de que ese mismo orgullo nos va desviando, nos va apartando de Dios silenciosamente, sin darnos cuenta, al grado de que de pronto no sabemos dónde estamos y no sabemos ni quiénes somos. Una de las cosas que el orgullo opaca o apaga son los talentos, las habilidades, los dones divinos que poseemos y que por supuesto nos lo dio Dios. Muchas veces el orgullo, el egoísmo, la inseguridad, lo que provoca primeramente es la insatisfacción personal. Eso es lo que hace el orgullo, y nos retira y nos aparta del camino de Dios. También perjudica obviamente el lugar o la congregación en la que estamos, y poco a poco, sin darnos cuenta, nos va alejando de Dios. Para esto vamos a utilizar como texto base de este tema Lucas 10, 25, del 25 al 37. Es una parábola que la mayoría de nosotros ya la conoce, ya la ha escuchado, ya la ha meditado. Y es una parábola que Jesús utiliza para mostrarnos o para enseñarnos un tema espiritual, ¿verdad? Jesús utilizaba parábolas que se refiere al diseño de una historia de la vida normal o tradicional o común que se vive en ese tiempo, o que se vivía en ese tiempo, y puede ser obviamente en nuestro tiempo también, para mostrarnos algo. Pero ¿qué sucede? Muchas veces nos quedamos conectados o nos enganchamos con la historia en sí, con los sucesos tal cual lo describe la parábola. Con eso nos quedamos, pero pocas veces profundizamos o nos ocupamos o pedimos al Señor que nos revele el mensaje que Jesús quiere decirnos a través de la parábola, y nos quedamos nada más con la escena de la parábola. Y esta parábola es el buen samaritano. Acompáñame con esta oración para que el Señor nos revele hoy a través de su palabra la esencia del mensaje que Jesús quiere enseñarnos a través de la parábola, y no quedarnos solamente con una historia como tal. Gracias, Padre Santo, te doy por tu palabra, por la oportunidad de mostrar, Señor, esta enseñanza a tu iglesia. Sé tú quien nos hable, Señor. Prepara tú, Señor, nuestro corazón, y abre tú, Señor, nuestro entendimiento, y permítenos, Señor, entender el mensaje, la verdad de tu mensaje, y no interpretarlo a nuestra propia prudencia y conocimiento, Señor. Libéranos de eso. Libéranos de ese ego, libéranos de esa situación que nos aparte de ti, que nos impide, Señor, aprender correctamente tu palabra.
Que nuestro corazón sea receptivo, que nuestro corazón sea como una tierra fértil donde caiga hoy esa semilla, Señor, y en su momento germine y dé fruto, y fruto sano, para que podamos también a través de esa palabra, a través de ese fruto, ayudar y alimentar a otros a través de tu palabra, Señor. Gracias te damos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. La parábola del buen samaritano se lee así. En esto se presentó un experto, busquen una versión de la Biblia que traiga. En eso se presentó un experto en la ley. En otras versiones dice intérprete de la ley, en otras versiones dice maestro de la ley. Dice, y para poner a prueba a Jesús, se puso de pie y le hizo esta pregunta. Tome nota, por favor, de la pregunta. Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Tome nota de esa pregunta, porque que el Señor nos ayude hoy en esta mañana a responder esta pregunta. Jesús respondió, ¿qué está escrito en la ley? Jesús le responde con una pregunta, sabiendo que estaba hablando, estaba conversando con un experto en la ley, con un intérprete de la ley, con un maestro, ¿verdad?, de la ley. Le responde, como respuesta, el hombre dice, ¿qué está escrito en la ley? Y esta otra pregunta, ¿cómo la interpretas tú? Como respuesta, el hombre citó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, dijo Jesús, haz eso y vivirás. No olvide la primera pregunta, ¿verdad? Haz eso y vivirás. Pero él quería justificarse. Así que preguntó a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Jesús respondió, y viene la parábola, ¿verdad? Jesús respondió, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote. En otra versión dice, por casualidad, ¿sí? Dice, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita y al verlo se desvió y siguió de largo. El 33, si me van siguiendo, dice, pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció. En otra versión dice, fue movido a misericordia de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento. En otra versión dice a un mesón, en otra versión dice a un hotel, y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más, se lo pagaré cuando yo vuelva. Viene la pregunta, ¿cuál de estos 3 piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en las manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Y le dice Jesús, anda entonces y haz tú lo mismo. Concluyó Jesús.
Vamos a estudiar y a meditar estos versículos. Pero antes vamos a describir un poquito quiénes son los actores principales de esta parábola. ¿Quiénes eran? Porque para entender bien la historia debemos saber quiénes son los que están participando, ¿verdad? ¿Quiénes eran los sacerdotes? En Levíticos 21 nos da algunas instrucciones. Dice: Dios ordenó a Moisés que les diera a los hijos de Aarón las siguientes instrucciones. Ustedes son sacerdotes y no deben tocar un cadáver, pues se volverán impuros. Algunos creen, algunos dicen que por esa razón el sacerdote no se acercó al que estaba medio muerto. Pasamos al 8, dice: deben apartarse de todo malo, de todo lo malo, porque ustedes son quienes me representan, quienes me presentan el pan dedicado en mi honor. Deben ser diferentes, porque yo soy un Dios diferente. Soy el Dios de Israel y a ustedes los he hecho diferentes. Esos eran los sacerdotes. ¿Quién era el otro que participa? ¿Quién pasó? El levita, ¿verdad? ¿Quiénes eran los levitas? Eran miembros de la tribu de Leví, descendientes de Leví, hijo de Jacob, y eran responsables del servicio religioso en el tabernáculo y posteriormente en el templo de Jerusalén. Las funciones de los levitas incluían el servicio de la música y la alabanza y el cuidado de las ofrendas y sacrificios. Al no poseer tierras, su sustento provenía de los diezmos y las provisiones de otras tribus, lo que les permitía dedicarse por completo a sus deberes religiosos y administrativos. Van dos actores principales, ¿verdad? Y los dos se supone que estaban entregados al servicio de Dios. ¿Quién era el samaritano? Dice: los samaritanos era un grupo étnico religioso descendiente de los colonos que el rey de Asiria trajo a Samaria tras la caída del reino de Israel, rechazados por los judíos. No dice, no describe, no especifica esta parábola si el herido o el moribundo era judío o era samaritano. Se entiende que era judío. Practicaban una religión que mezclaban elementos del judaísmo con las religiones de sus tierras de origen. Ni siquiera compartían, por decirlo así, la misma doctrina, aceptando solo los 5 libros de Moisés, la Torá. Y dice también: la distinción religiosa y étnica entre samaritanos y judíos generó hostilidad y prejuicios mutuos, lo que hizo que la interacción fuera poco frecuente y a menudo tensa. Es decir, no había una buena relación entre los judíos y los samaritanos. Los judíos veían a estas personas como algo inferior, como a un nivel inferior en todos los aspectos. Y lo menos que deseaban los judíos es tener trato con ellos, ningún tipo de relación, mucho menos ayudarles en algo. ¿Quién eran los maestros? ¿Quién eran los intérpretes de la ley? Los expertos de la ley eran los escribas y fariseos, quienes se especializaban en el estudio, la interpretación y la enseñanza de la ley. Su rol original era preservar y enseñar la ley, pero con el tiempo añadieron instrucciones humanas y regulaciones que se volvieron más importantes que la ley escrita, lo que generó enfrentamientos con Jesús, como el que estamos aprendiendo ahorita. Les recuerdo las preguntas que tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a contestarlas hoy.
¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Esa es la más importante, ¿verdad? Que todos nos debemos ocupar. ¿Qué debo hacer? En otras palabras, ¿qué debo hacer como cristiano? ¿Debo parecer cristiano? ¿Debo ser cristiano? ¿Cuál es la conducta de un cristiano? ¿Cuál es la reacción de un cristiano ante situaciones y adversidades? Otra pregunta que Jesús hace: ¿qué está escrito en la ley? ¿Por qué le hace Jesús esta pregunta? Y la otra pregunta es: ¿cómo interpretas tú? ¿Cómo la interpretas tú? Jesús le hace esta pregunta porque seguramente, aún teniendo el conocimiento, porque era experto en eso, le hace esta pregunta porque quizá su interpretación tampoco sea la correcta y se esté desviando. Y otra pregunta que hace este experto de la ley dice: ¿y quién es mi prójimo? ¿Cómo se sentiría ese judío cuando Jesús le mostró esta parábola y puso al samaritano como ejemplo? Si ellos lo veían de una manera despectiva, si para ellos era como una ofensa conversar con ellos, mucho más poniéndolo como ejemplo de lo que se debería hacer. Muy bien, tomando nota ya de estas preguntas, regresamos a la parábola de qué es lo que nos enseña el Señor. El experto de la ley dice la palabra de Dios que quería poner a prueba a Jesús, sintiendo que él lo sabía todo. Y dijo: vamos a ver qué nos dice el Señor. Y le hace la pregunta: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús responde con esta parábola. Le hace esta pregunta: ¿qué está escrito? ¿A dónde nos lleva esto, hermanos? Nos lleva a que nosotros debemos entender o debemos interpretar la palabra directamente de las Escrituras, lo que está escrito. Interpretarla y pedirle al Señor que nos ayude a interpretarla correctamente, para no equivocarnos, para no desviarnos y cumplir con el propósito que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Como respuesta, el hombre citó inmediatamente, como diciendo: sí me la sé, y me la sé de memoria, y tengo el conocimiento. Y eso muchas veces nos puede pasar también a nosotros. Tenemos todo el conocimiento, sabemos algunos textos de memoria, y de alguna manera podemos defendernos, porque así lo estaba haciendo este maestro de la ley. Así lo estaba haciendo con Jesús, pero no estaba entendiendo correctamente. Y el Señor le sigue explicando y le dice: bien contestado, dijo Jesús, haz eso y vivirás. Tenemos el conocimiento, sabemos que está escrito y lo abrimos y viene directamente de la Biblia, lo estamos estudiando, pero lo estamos mal interpretando. O simplemente nos quedamos con el conocimiento. No tomamos acciones de lo que el Señor nos está mostrando a hacer. Pero dice también en el 29, pero él quería justificarse a sí mismo. Así que le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Sabemos nosotros quién es nuestro prójimo? Generalmente, y eso es algo natural, que nosotros tengamos como nuestro prójimo, pues a la persona que está más cercano a nosotros, ¿no?
que está en nuestro círculo más cercano. Amarás a tu prójimo, dice, como a ti mismo. ¿Quién es tu prójimo?, le pregunta. Si nosotros observamos una necesidad o si nosotros vamos a ayudar a alguien, lo primero que hacemos es ayudar a quienes están a nuestro alrededor. Quizás a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos, a tus hijos, a los hermanos de la iglesia. Pero vamos a aprender aquí en esta parábola hasta dónde nos quiere llevar el Señor. Y empieza, dice, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en las manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Ya vimos, ¿verdad? Ya describimos quién era un sacerdote. El sacerdote era una persona que estaba entregada al Señor, al servicio. Era el representante. Así también llegó a aquel lugar un levita y al verlo se desvió y siguió de largo. Se pudieran decir ustedes, ¿cómo es posible, verdad? Que dos personas religiosas entregadas al servicio de Dios no hayan hecho caso, no hayan ayudado a esta persona que estaba casi muerta. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cómo es que pasa eso? Si eran personas encargadas, entregadas al Señor, al servicio del Señor. Cuando la congruencia debiera ser, es que esas personas hubieran ayudado. ¿Están conmigo? Eso es lo que se pudiera entender, ¿verdad? Que esas personas reaccionaran a esa necesidad, porque eran judíos también. Y además se entiende que debieran o deberían dar testimonio de quiénes eran. Pero no fue así. No fue así. Entonces vamos poniendo mucha atención a dónde nos quiere llevar el Señor con esta enseñanza. Dice, pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó en su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Ya vimos también quién era el samaritano, quiénes eran los samaritanos. Eran personas que jamás como judío hubieras esperado que te ayudara. Sin embargo, era una persona que iba de viaje. Es decir, así como el sacerdote que ya quizás iba para el templo, iba, no sé, a hacer un ritual, a hacer algo que tenía por hacer ese día, el levita de la misma forma. Todos tenían algo que hacer. El samaritano iba de viaje, pasó por ahí, iba a otro punto de la ciudad, iba a atender también algunos asuntos. Sin embargo, él se detuvo. ¿Por qué? Porque se compadeció de él. En otra versión dice, porque fue movido a misericordia de él. Era una persona que sin pensarlo, o sea, lo vio y se compadeció de él. Se acercó para ayudarlo. Siendo realistas, no es común, ¿verdad? Traigamos un poquito esa historia a nuestra fecha, a nuestra época, a nuestro tiempo. Si usted encuentra o ve una escena similar, ¿se acercaría a ayudarle? ¿Qué es lo que comúnmente decimos? Si algo le hicieron,
es porque no era una buena persona, ¿verdad? Algo debió haber cometido, por lo cual le fue como le fue. Oh, pobrecillo, ¿verdad? Es lástima, no es misericordia, pobrecillo lo que le sucedió. Ojalá alguien llame a la ambulancia para que lo ayuden. Ojalá alguien le llame a su familiar y le diga en la situación en que está. ¿O por qué tengo que detenerme yo? ¿Qué tal si los que lo lastimaron, los que lo hirieron, puedan volver y me hagan lo mismo? Mejor me voy de largo. ¿Por qué yo? ¿Por qué tengo que hacerlo yo? Esta persona no solamente se acercó y ver la situación en la que estaba, sino que tomó acciones de las cosas. No solamente se acercó y dijo, wow, qué tristeza, o qué dolor, o qué mala está pasando. O bueno, estamos hablando que no era creyente, ¿verdad? Que no era como el levita y como el sacerdote que hubieran dicho, bueno, pues vamos a hacer una oración, a ver, vamos a orar por este moribundo. No, tomó acciones del suceso. Dice, montó sobre su propia cabalgadura y lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Imagínense ustedes cómo cargar a una persona que no se podía sostener por sí misma y subirlo. Obviamente él llevaba su burro, su caballo. Tuvo que bajarse para subir a esta persona. Y dice, lo llevó al mesón, lo llevó al alojamiento y lo cuidó. Esto nos indica que tuvieron que recorrer parte de un camino para poder llegar al lugar donde lo alojó. Iba de viaje, se detuvo, ya no continuó con su viaje, se quedó con él, asegurándose de que lo atendieran. ¿Hasta dónde va esta misericordia, esta compasión? Estuvo toda esa parte del tiempo, y dice el 35, al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. Estuvo con él al día siguiente, asegurándose de que todo estuviera bien, quizás ya mejor de salud, quizás ya con un aspecto diferente. Dice, sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento y le dijo, cuídemelo. Sería lo único quizás que traía, ¿verdad? Si no, quizás le hubiera dado más, pero le dio todo lo que tenía. Y no preguntó cuánto va a ser por lo que ya hizo por nosotros, cuánto fue por el alojamiento, por los alimentos, y cuánto va a ser por lo que reste del tiempo y de los cuidados para que esta persona esté bien. Tampoco midió el costo. Tampoco se puso a hacer cuentas ahí a ver si me alcanza, a ver cómo va a estar mi regreso, a ver si me haces un descuento. Chequen o aprendamos cómo eso que tenía, que sintió él y lo llevó a tomar estas acciones incondicionalmente a una persona que él no conocía, a una persona que no sabía y quizás, obviamente quizás no esperaba que se lo agradeciera después, o diciendo necesito saber quiénes son sus familiares para que después de todo esto me paguen lo que yo estoy invirtiendo o lo que estoy gastando para salvarle la vida. Lo hizo de manera incondicional. Ni siquiera preguntó, quizás anda metido en
como comúnmente decimos ahorita, ¿quién sabe en qué negocios ande metidos? Por eso le fue como le fue. No, no lo hizo así. No se fijó en todos esos detalles. Yo creo que ni se hizo esas preguntas, sino que reaccionó de acuerdo a ese amor y a esa misericordia. Y le dijo: y lo que gaste usted de más, se lo pagaré cuando yo vuelva. Eso habla de que quizás era algún conocido, quizás era alguien que sabía que pasaba frecuente por ahí. Porque imagínense ustedes que ustedes fueran el dueño del mesón o del hotel y le digan: ahí te lo encargo, dale de comer y regreso dentro de 15 días y lo que gastes yo te lo pago. Y que fuera alguien desconocido. ¿Cómo lo manejarían ustedes? ¿Cómo lo manejaríamos? No, pues déjame algo en garantía, porque ¿qué tal si no regresas? ¿Cómo recupero yo mi dinero? Sin embargo, aunque no se describen detalles, estamos tratando de que el Señor nos muestre la esencia de lo que Jesús nos quiere enseñar a través de esta parábola. Y es lo que le decía: no conectar, no engancharnos, no quedarnos solamente con toda la escena de la historia. Porque esta parábola Jesús la diseñó para mostrar, para enseñar. Y eso es lo importante, y eso es lo que nosotros debemos buscar. Porque muchas veces nos quedamos ahí nada más en ese estancamiento. Y hemos escuchado que ya ese término o ese concepto se usa de manera común cuando decimos: él sí es un buen samaritano. Y no se refiere a contestar la primera pregunta que hacen cuando se dice: Señor, ¿qué puedo hacer para tener vida eterna? Nunca se piensa en eso, y tampoco habla del prójimo. Siempre se interpreta al servicio y a la obra y a la ayuda, ¿verdad? Hay algunos lugares que son para ayuda y le llaman, por decirlo así, el mesón ¿cómo le llaman? Como de ayuda, sino que los lleva solamente a esa interpretación. Y ahí nos estancamos, ahí nos quedamos. Pero lo que Jesús nos quiere decir es otra cosa. No es de que seamos un samaritano en el sentido de solamente la obra, de solamente el servicio, sino que hay en la profundidad de la parábola que el Señor nos quiere mostrar. Eso es lo importante. ¿Cuál de estos piensas? Ahí está la pregunta. ¿Cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en las manos de los ladrones? ¿Cuál es el prójimo? Dice: el que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Ese es el prójimo. ¿Quién es tu prójimo? Si te dijeran: haz una lista de 20, de 15, de 30, de 40 personas que consideras tu prójimo. Obviamente empezaríamos con nuestra casa, ¿cierto? Jamás nos imaginaríamos meter en la lista o poner en la lista a alguien que no nos llevemos bien, que de acuerdo a nuestra opinión no se merezca mi ayuda, ni siquiera mi amistad, porque así estaban. No había una buena relación. No vas a poner ahí en esa lista a una persona en la cual no tengas una buena relación con ella, una buena comunicación, quizás te ha ofendido.
te ha agredido quizás, no lo consideras como tu hermano, como tu amigo, no lo pondrías. Entonces allá nos quiere llevar el Señor. Allá nos quiere llevar el Señor de que por nosotros mismos no podemos salvar ni ayudar a nadie. Dice, anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Y esa es la instrucción para la iglesia. Esa es la instrucción para todos. Cuando le dice anda, entonces, y haz tú lo mismo, ¿se refiere a lo que hizo el sacerdote? ¿Se refiere a lo que hizo el levita? ¿O se refiere a lo que hizo el samaritano? Todos decimos, no, pues al samaritano. El samaritano ayudó a una persona que no conocía, a una persona que estaba en situaciones difíciles, casi muerto, a una persona que nadie le hizo caso, a una persona que de acuerdo a su cultura, por decirlo así, ni siquiera compartían nada en común. Al contrario, se consideraban enemigos. Ese es tu prójimo. ¿Podemos hacerlo nosotros? Nuestra capacidad humana alcanza hasta el primer círculo más cercano a nosotros. Difícilmente va más allá a lo que Jesús nos está enseñando a través de la parábola. Pero no nos enseña eso con la intención de explicarnos lo negativo del levita ni del sacerdote, sino que necesitamos más, necesitamos a Jesús. Necesitamos algo que nosotros mismos no podemos hacer, que nosotros mismos no podemos cumplir. Aún siendo el pastor, aún siendo el sacerdote, no podemos cumplir lo que nos está enseñando y que necesitamos a Jesús. Contestando la primera pregunta, no es suficiente ser el encargado de la alabanza, ser el levita, ser la persona encargada de ese servicio. No es suficiente, necesitamos a Jesús. ¿Y por qué estamos hablando de este tema en la serie del orgullo? ¿Por qué? Porque estas personas se pasaron de largo porque tenían seguramente algo que hacer, lo cual lo consideraron más importante que ayudar, que servir, que salvar. Así lo consideraron. ¿Sería el orgullo de decir, no puedo, hoy no puedo porque tengo algo importante que hacer o más importante que hacer? En el caso del sacerdote, en el caso del pastor, tengo algo más importante que hacer y no puedo ahorita atender esa necesidad. Y el levita igual, no puedo ahorita porque voy a mi ensayo, porque voy a atender un asunto de Dios, porque los dos eran personas entregadas a Dios, al servicio de Dios. Los dos. Y el samaritano, del que menos esperabas que te ayudara, fue quien le ayudó. De pronto nosotros podemos estar viviendo lo mismo.
podemos estar pasando lo mismo, al grado que no sabemos quiénes somos. Y lo peor, no sabemos a quién servimos, porque estamos desviados del propósito de Dios en nuestra vida. Esa es la realidad que nos lleva a perdernos, que nos lleva a desviarnos. Y todos esos dones que el Señor puso o que nos dio para su obra, para su servicio, los desviamos también, los desperdiciamos y no los enfocamos a como el Señor quiere, porque muchas veces lo queremos hacer a nuestra propia manera, a nuestro propio entendimiento. En Mateo 23, del 2 al 12, acompáñenme. Dice: los fariseos y los maestros de la ley son los que más conocen la ley de Moisés. Ustedes deben hacer todo lo que ellos digan, pero no hagan todo lo que ellos hacen, porque enseñan una cosa y hacen otra. Imponen mandamientos muy difíciles de cumplir, pero no hacen ni el más mínimo esfuerzo para cumplirlos. Todo eso lo hacen para que la gente los vea y los admire. Por eso escriben frases de la Biblia en papelitos que guardan en cajitas de cuero y se las ponen en la frente y en los brazos. Cada vez hacen más grandes estas cajitas y los flecos que le ponen a la ropa, para que la gente piense que son muy obedientes de Dios. Cuando van a la sinagoga o asisten a fiestas, les encanta que los traten como si fueran los más importantes. Les gusta que la gente los salude en el mercado con gran respeto y que los llame maestros. Pero ustedes no esperen que la gente los llame maestros, porque ustedes son como hermanos y tienen solamente un maestro. No le digan padre a nadie, porque el único padre que ustedes tienen es Dios, que está en el cielo. Tampoco esperen que la gente los trate como líderes, porque yo, el Mesías, soy el único líder. El más importante de ustedes deberá ser el sirviente de todos, porque los que se creen más importantes que los demás serán tratados como los menos importantes, y los que se comportan como los menos importantes serán tratados como los más importantes. Esto es lo que el Señor nos enseña. Esto es lo que el Señor nos advierte también, de que nuestro ego, que nuestro orgullo no nos lleve allá, no nos lleve a desviarnos del camino de Dios, no nos lleve a desviarnos del servicio de Dios, no nos lleve incluso a interpretar de manera incorrecta las Escrituras. Y nos hace sentir autosuficientes y de pronto sentimos que no necesitamos del Señor. Lo que nos está enseñando la parábola, lo que es la ayuda, lo que es el servicio, es algo complementario o es algo consecuente de la obediencia de la palabra de Dios. Lo primero que nosotros tenemos que hacer, porque así lo manda la palabra de Dios, es escudriñar las Escrituras, sumergirse en las Escrituras, estar en oración con Dios para que a través de su Espíritu nos muestre la verdad a través o interpretándola correctamente.
Porque aún estudiándola directamente de la Biblia, podemos interpretarla incorrectamente. Solamente Dios a través de su Espíritu nos puede mostrar la verdad. Siempre y cuando usted estudie las Escrituras. Y es lo que Jesús le pregunta, ¿sí? Pero si tú eres experto en la ley, y luego le pregunta también, ¿o cómo la interpretas tú? Se supone que sabes cómo la estás interpretando entonces. Y es una pregunta para nosotros. ¿Cuántos años llevamos aquí? ¿Cuántos versículos conocemos y nos los aprendemos de memoria? Y Jesús nos pregunta, ¿cómo la estamos interpretando? ¿Tu corazón está lleno de amor? Porque ese es el principal fruto del Espíritu Santo, el amor. ¿Tu corazón está lleno de misericordia? Esos son frutos que nosotros y es el distintivo, ¿verdad?, de los creyentes, ser semejantes a Jesús. ¿Por qué? Porque de nosotros se genera o brota el amor a través del conocimiento, ¿verdad?, de la palabra. Y esta pregunta que nosotros debemos hacernos siempre, entonces, ¿quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Soy un sacerdote, un pastor perdido, desviado de la verdad? ¿Soy un levita encargado de la alabanza, de la música para el Señor, perdido y desviado de la verdad? ¿Quién soy? ¿A dónde me ha llevado mi orgullo? ¿A dónde me ha llevado? ¿Cómo puedo reencontrarme con el Señor? En Salmos 39, del 23 al 24, dice así. Dice: Dios mío, mira en el fondo de mi corazón y pon a prueba mis pensamientos. Dime si mi conducta no te agrada y enséñame a vivir como quieres que yo viva. Qué importante, ¿verdad?, meditar la palabra del Señor. Qué importante es entenderla correctamente. Si la queremos entender de acuerdo a nuestro propio conocimiento, que yo siento, de pronto decimos, es que yo ya lo sé todo, ¿cómo le voy a preguntar a alguien? ¿Cómo voy a meditar con alguien un texto, un versículo, un tema? Yo lo interpreto a mi manera, incluso lo impongo que es así y defiendo esa postura porque así debe de ser. Es interesante lo que nos enseña este salmo. Dios mío, mira en el fondo de mi corazón, en lo más profundo, ¿qué hay ahí? Y pon a prueba mis pensamientos. Solamente el Señor conoce tus intenciones, conoce tus pensamientos, sabe lo que estás haciendo, pensando. Solamente Él. Pero dice el 24, dice: dime si mi conducta no te agrada. ¿Cuántas veces le hemos preguntado eso al Señor? Señor, ¿soy cristiano realmente? ¿Me comporto como un cristiano realmente? ¿Mi conducta y mi testimonio te agradan? Muéstrame a través de tu palabra, muéstrame a través de la verdad. Dime quién soy, dime dónde estoy. Que mi orgullo no me aleje de tu presencia, que mi orgullo no me aleje de tu verdad. Dime si mi conducta no te agrada y enséñame a vivir
como quieres que yo viva. No es como yo quiero vivir, no como se supone que debo vivir, sino como tú quieres que yo viva, que generalmente es diferente a la forma que nosotros mismos hemos diseñado para vivir. Así es Dios, así es su verdad, nos parezca o no, así es Dios. Enséñame a vivir como quieres que yo viva. ¿Cuántos hacemos esta reflexión? ¿Cuántos hablamos con Dios en oración y le pedimos eso? Enséñame, Señor, ¿estoy haciendo lo correcto? ¿Mi conducta te agrada? ¿Mi comportamiento te agrada? Y estamos hablando en todas las áreas. ¿Por qué? Porque el sacerdote y el levita únicamente estaban enfocados y ciegos únicamente al servicio que ellos pensaron o pensaban y piensan, porque actualmente pasa muchas veces, solamente en eso, solamente en el servicio, y eso fue lo que los desenfocó. Y es el peligro que todos tenemos. Pero el Señor, a través de su palabra, nos alinea. El mensaje de Jesús a través de esta parábola es claro y nos contesta la pregunta principal: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Eso lo debemos de tener ahí como cuando queremos aprendernos algo, ¿no? Para que no se nos olvide algún pendiente, ¿no? Pégalo ahí en el refrigerador. Y es algo que nosotros debemos tener aquí. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Obedece a Dios. Reconoce que solos no podemos. Necesitamos de un Salvador que es Jesús. Necesitamos de alguien que nos levante. Necesitamos de alguien que nos perdone. Necesitamos de alguien que aún sin conocernos, que aún con nuestros pensamientos alejados del Señor, nos levanta, nos cura, nos perdona y nos da vida eterna. Amén. Obedecer la palabra tiene que ir con la acción. No debemos quedarnos nada más ahí. Debe haber en nosotros amor, debe haber en nosotros misericordia, compasión. Ese debe de ser el diferenciador del cristiano. ¿Cómo podemos conocernos, Señor, entre los hermanos? ¿Cómo puedo saber que somos hermanos en Cristo? ¿Cómo? En Mateo 12, 49 y 50 dice: y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, y mi hermana, y mi madre. El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Ese es mi hermano, dice, el que hace la voluntad del Padre. Ese es mi hermano. ¿Cómo podemos nosotros identificarnos entre sí? El que hace la voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Obedecer su palabra. ¿Y cómo podemos saber que estamos en el punto correcto, en el lugar correcto? Cuando tenemos un corazón amoroso, un corazón contrito y humillado
reconociendo que somos pecadores y que necesitamos a Jesús en nuestra vida. De lo contrario, aún haciendo lo que estemos haciendo, aún seamos o tengamos el rol, el servicio que mismo Dios nos los dio, aún así estamos lejos de la voluntad de Dios. Estamos lejos del propósito de Dios. Estamos lejos de agradarle al Señor. Porque sí es cierto, tenemos el talento y tenemos un rol en la congregación. Pero ¿qué hay de la obediencia de la palabra? ¿Qué hay del testimonio? ¿Qué hay de las acciones que tú tomas para agradar a Dios? No para agradar a la persona. Porque todo lo que hagamos en obediencia es para la gloria y la honra de Dios. Porque de acuerdo a nuestro propio entendimiento humano y egoísta, nadie se lo merece. Pero el Señor no nos rescató y no nos salvó porque lo merecíamos. Lo hizo por amor. Por eso. Y ese es el llamado, hermanos, para nosotros también. Amar a nuestro hermano. Amar a nuestro prójimo. Como a sí mismo, dice. En Mateos 22, del 36 al 40, dice: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿A dónde vamos? ¿En dónde buscamos? ¿Cómo interpretamos? ¿Quiénes somos? Yo creo que ese escáner lo hace el Señor en nuestra vida cuando estamos frecuentemente, continuamente en comunión con Dios. Entonces el Señor nos lleva a ese punto de que solo no podemos y que somos pecadores, y la palabra nos lleva al arrepentimiento y a la obediencia a Dios. De lo contrario, siempre vamos a estar sumergidos y atrapados en nuestro propio ego. Ahí vamos a estar, y sin darnos cuenta, eso es lo peor. Y vamos a estar defendiendo esa postura porque estamos ciegos. El Señor nos llama a lo siguiente en Hebreos 13, 1, 2, dice: ámense siempre los unos a los otros como hermanos en Cristo. Repito, ámense siempre los unos a los otros como hermanos en Cristo. No es a veces, no es cuando estés de ánimos, no es cuando te conviene. Ámense siempre los unos a los otros como hermanos en Cristo. No se olviden de recibir bien a la gente que llegue a sus casas, pues de ese modo mucha gente, sin darse cuenta, ha recibido ángeles. Pudiéramos pensar: oye, pues yo no puedo invitar a tanta gente, a tantos hermanos a mi casa. Además, no soy bueno para recibirlos en casa, no soy buen anfitrión. No precisamente se refiere a tu casa, al espacio, al hogar donde tú vives. Se refiere también a tu corazón. ¿Cómo estás escuchando a tu hermano? ¿Qué tanta atención le estás dando a tu hermano, a tu hermana? ¿Qué tanta atención le estás dando, en el caso de los esposos, a tu esposa, la esposa al esposo, a los hijos, a los padres? ¿Tienes abierta la puerta del corazón para ellos?
de eso no nos escapamos, ¿verdad? Porque el corazón lo tenemos aquí. De pronto podemos decir, es que mi casa está bien lejos y no puedo invitar a X persona. Pero son las puertas del corazón. ¿Cómo estoy escuchando? ¿Cómo estoy atendiendo? ¿Cómo estoy sirviendo? ¿Cómo estoy ayudando? Porque sin darte cuenta, dice, ha recibido ángeles, sin darse cuentas. Y a eso nos llama el Señor. Y esa es la esencia de la parábola. Déjenme repetirle las preguntas. ¿Cómo debo hacer para heredar la vida eterna? Obedece a Dios. ¿Qué es lo que está escrito en la ley? Tenemos todos nuestra Biblia. ¿Qué es lo que está escrito? Esta pregunta la podemos hacer nosotros y Jesús nos contesta también. ¿Qué está escrito? Como diciendo, oye, ¿no has leído? Y la otra pregunta es, ¿cómo lo interpretas tú? ¿Cómo la estamos interpretando? ¿El Señor nos está guiando a esa interpretación? ¿El Señor nos está mostrando la interpretación correcta o es nuestra propia idea, nuestro propio entendimiento? Y ya estoy terminando. Hermano, cuando el corazón no se quebranta ante una necesidad, cuando el corazón no es un corazón contrito y humillado ante el Señor, ante su palabra, ante su verdad, cuando nuestro orgullo nos ha superado porque estamos lejos de la presencia de Dios y de su verdad, son puntos esenciales que debemos considerar que estamos perdidos, que no sabemos quiénes somos realmente y que necesitamos al Señor, porque estamos mal interpretando o estamos desenfocándonos del verdadero propósito de Dios en nuestra vida. Son puntos esenciales que nosotros todos los días debemos estar cuidando y estar fortaleciendo la relación con el Señor a través de la oración, a través del estudio de la palabra. Porque al final de cuentas lo más importante es la obediencia a Dios. El samaritano ayudó, hizo una obra, sí, pero sabemos que por obras no contestamos la pregunta principal, ¿cómo heredo yo la vida eterna? Sino que es la obediencia, es el servicio a Dios y lo demás es consecuencia, es una acción de lo que el Señor ha depositado en ti. No es a la inversa. Lo principal y lo más importante es obedecer a Dios. ¿Y cómo lo vamos a hacer si no estudiamos su palabra, si no interpretamos correctamente? Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de misericordia y Él nos invita a todos a que tomemos acción en eso y que seamos verdaderos cristianos, que obedezcamos su palabra. Y pedirle al Señor, Señor, revélame quién soy. ¿Solamente soy un sacerdote? ¿Solamente soy un levita? ¿O solamente soy un fariseo que interpreto según mi entendimiento la verdad? Muéstrame, Señor, quién soy y ayúdame a ser como tú quieres que sea. Con eso terminamos, hermanos. Acompáñenme con una oración. Señor, te doy las gracias por este tiempo.
Te doy las gracias, Señor, por tu palabra. Permite, Padre Santo, que esa palabra quede guardada en nuestra vida, en nuestro corazón, y la pongamos en práctica, Señor. Permítenos, Padre Santo, entender tu mensaje para tu gloria, para tu honra. Que todo lo que haga, Señor, sea para glorificarte a ti. Escudriña tú, Señor, mi corazón y mis pensamientos y transfórmalos de acuerdo a tu palabra. Quiero obedecerte. Quiero tener un corazón lleno de amor y de misericordia como tú nos los has enseñado hoy. Ayúdame, Señor. No puedo solo. Necesito de ti, Padre Santo. Necesito de ti, Señor. Dependo de ti, Señor. Ayúdame, Señor. Clarifica mi camino, Señor. Gracias te doy, Señor, por todo lo que haces por nosotros. Bendice a toda tu iglesia, Señor. Llénanos de tu espíritu. Llénanos de tu sabiduría, Señor. Gracias, Señor, por este mensaje. Gracias por este alimento que nos nutre espiritualmente y nos fortalece. Y nos ayuda, Señor, a entender tu propósito en cada una de nuestras vidas, Padre Santo. Gracias, Señor, en el nombre de tu Santísimo Hijo, Cristo Jesús. Amén.